Pues a mí me queda agradecer a Gerardo y a la editorial, por supuesto, que este libro exista, que esté aquí con nosotros hoy, y a la librería, por supuesto, por darnos este espacio y a ustedes por venir, porque bueno, esto es siempre una alegría compartir lo que uno hace con público interesado, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a Carlos Fernández y a Javier Ortiz, que van a hacer un par de piezas musicales conmigo, como en los viejos tiempos decíamos, porque entre otras cosas también tenemos un pasado de alborotadores musicales, ¿no? Vamos a decirlo así, y hacíamos algunas travesuras literarios musicales juntos y hemos decidido volver un poco a ellas para un día como hoy. Bueno, un día como hoy, para los que nos gusta leer y los que estamos en la literatura siempre releyendo a nuestros maestros, es un día especial, ¿no? El 16 de junio es el día de Bloomsday, es el día en el que sucede el Ulises de Joyce y me resultaba curioso, me gustaba reseñarlo, ¿no? Que esto sea así también por donde yo vengo. Yo vivo muy cerca de Trieste, donde James Joyce pasó una buena temporada y donde hay quien dice que empezó a escribir el Ulises, ¿no? Me parece una manera de celebrarlo curiosa para mí como lector y como verdadero admirador, ¿no? de su obra. Eh, es también un día especial porque casi se cumple un año de que Bajana exista. Eh, Lleva dentro de 10 días, pues se cumpliría un año, ¿no? Y eso para nosotros también, para mí particularmente, me hace especial ilusión que ya tiene un cierto recorrido el libro y que estamos compartiéndolo con los lectores. Y bueno, es también, además, el cumpleaños de mi presentador en mi primera presentación, de Jesús Aguado, que es un poeta al que admiro y que siempre ha estado cerca de mí de muchas maneras, ¿no? Y que a través de quien he aprendido mucho. ¿Cómo, cómo se habla de un libro propio, ¿no? ¿Cómo hablamos y cómo presentamos un trabajo nuestro? Y también es otra pregunta que me hacía, ¿no? Y antes de venir, ¿cómo hablar de un libro propio sin que uno sienta que está dirigiendo al lector cómo leerlo? Creo que eran dos preguntas que me interesaba mucho hacerme estos días antes de estar aquí, porque considero que el lector es alguien que está interesado en descubrir, pero no interesado en ser llevado, ¿no? En ser literalmente guiado de una manera para que se lean los libros de esa manera. Vamos a intentar hoy juntos presentar la obra, darle un poco de vida en este espacio, pero al mismo tiempo sin tratar de influir en cómo el lector puede dirigirse a ella, porque una de mis ambiciones como autor es que el lector sea muy partícipe de aquello en lo que está de lo que está, entre comillas, disfrutando, aquello de lo que está sintiendo, ¿no? Que el lector ponga lo suyo y que el lector se sienta en esa obra como parte de sí. Por tanto, yo diría que ese lector busca descubrir y esa posición del lector es algo que como escritor uno tiene presente de una manera, digamos, casi idílica, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo cuando escribo particularmente estoy tratando de curiosear, de indagar en aquellas cosas que me mueven y luego soy lector de mí mismo y veo cómo ese espacio se va funcionando o no, ¿no? Dentro de ese texto. Eh, Decía Gerardo antes, ¿no? Bueno, lo conocemos todos a Pablo, afortunadamente me encuentro muy arropado y hay mucha gente que me conoce. Eh, Dentro de lo que es el, la dificultad del autor que por primera vez aparece publicado está la de darse a conocer y la de entender cómo ese público puede llegar a él. Decía Ricardo Piglia, el autor argentino, que Borges a su vez decía que todo escritor primerizo quiere ser leído como se lee a los clásicos, con previo fervor y misteriosa lealtad, ¿no? Que ese es el sueño de todo escritor que empieza, el sueño de ver que realmente se va a tener interés por eso que se ha creado, ¿no? Evidentemente, para eso hay que tener un recorrido, evidentemente para eso hay que tener una llegada, ¿no? con ese texto que estamos compartiendo y
para eso muchas veces los escritores pues generan eso que llamamos el mito del origen, ¿no? Cómo se empieza a escribir, cómo se empieza a vivir la literatura como alguien que quiere que sea parte fundamental de su vida, como en mi caso. Yo muchas veces no recuerdo o imagino, o creo que cada uno de nosotros hace su propia novela de cómo empieza a escribir o cómo empieza a estar en esto, ¿no? Y crea ese mito poco a poco. Y para mí, desde luego, hay muchos capítulos en todo eso, pero volviendo a donde iniciamos la conversación, Joyce fue parte de ello en una manera muy curiosa, ¿no? Porque incluso antes de leer a Joyce, pues vi una película sobre Joyce y ahí hubo un contacto muy interesante sobre cómo vivir y cómo escribir al mismo tiempo, porque Joyce decidió salir de su país y empezó a dar clases de idiomas, de clases de inglés fuera, en Trieste y en Pola, en Croacia, en lo que ahora es Croacia, que en aquella época, bueno, ya sabemos cómo eran las cosas. Y de alguna manera fue inspirador, ¿no? Ver que, decir, bueno, yo que tanto estoy apasionado con la escritura y con la literatura, y cómo podría, digamos, imaginarme en una vida de... Y a fin de cuentas es algo que es, evidentemente, salvando la distancia, he tenido siempre la curiosidad de hacer, salir fuera, vivir fuera y llenarme de experiencias que puedan también alimentar la otra experiencia, la experiencia de la escritura. Digo esto y cuento esto porque probablemente con seguridad el libro que hoy estamos presentando no habría existido sin mi experiencia como ser humano en la India, ¿no? El libro esta primera novela mía, Wahana, está toda ambientada en la India y sin esos capítulos anteriores vitales que fueron los que me llevaron a dar clases de español para extranjeros fuera y después, como ahora, clases de literatura en el exterior, pues probablemente las cosas que habían escrito habrían tomado otro camino y mi formación como escritor también habría tomado otro camino, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso es un poco parte de mí, parte de cómo yo llego y me pongo delante de la página en blanco para escribir Wahana y cómo Wahana empieza a nacer conmigo, ¿no? Wahana es una novela que lleva este título, que es una palabra sánscrita, que como se puede leer al inicio de la novela, en las primeras páginas, el título está referido a esta palabra sánscrita que quiere decir montura o transporte de las divinidades, de los dioses del panteón indio. Con esta idea yo trato un poco de utilizar este término, que tiene su importancia, como veremos después en la novela, también como una manera de globalizar, de utilizar una metáfora de lo que la literatura puede ser. En algún modo, la literatura nos lleva a otro lugar, en algún modo la literatura nos transporta, nos hace vivir otras cosas, y de esa idea de la literatura como viaje, creo que bebe mucho esta novela, ¿no? La manera de ir generando historias a partir de algo. Y esa manera de ir generando historias a partir de algo tiene que ver también con la experiencia de la persona que viaja, es decir, cuando viajamos pues nos encontramos con un entorno distinto, un entorno al que tratamos de comprender, que es un entorno que tratamos también de descubrir, de curiosear, de indagar, y al mismo tiempo nosotros somos seres que despertamos la curiosidad del entorno al que llegamos, ¿no? Y por ahí ese doble juego también tiene que ver con el juego con el que podemos entender nosotros cómo leemos cualquier obra literaria y cómo la propia obra en cierta manera nos lee a nosotros, ¿no? Cómo la obra también va generando cosas nuevas en nosotros y esa ficción que es la obra acaba formando parte de nuestra realidad. Por ahí este concepto de la montura, del transporte de los dioses, me parecía que era muy vivo para representar esa experiencia literaria como metáfora, y luego por otro lado la experiencia que los personajes o que algunos personajes encuentran en la novela, ¿no? Decíamos, ese viaje es una receptividad de parte de nosotros, por parte del viajero o por parte de los personajes, y es también al mismo tiempo una exposición, es ser visto por los demás, que es otro elemento que creo que en esta obra
está presente. Y la obra, la novela, se desarrolla, como decíamos, en la India, está estructurada en dos partes. Una primera parte que se desarrolla fundamentalmente en lo que ahora llamamos Mumbai o Bombay, y una segunda parte que acogería un poco, digamos, se acercaría más a la idea o a lo que muchas veces entendemos que es el género de novela de viaje, porque es un transcurso, es un viaje, un traslado a través de todo lo que es el sur de la India. Son dos mitades bien diferenciadas, y en una de ellas encontramos a un personaje central en la parte primera, en la parte de René, este personaje que, digamos, seguimos a lo largo de su experiencia o de distintos momentos de su experiencia en Bombay, y que tiene una particular fijación con su wahana particular, con aquello que le lleva a otro lugar. Y aquello que le lleva a otro lugar es algo que aparentemente no se mueve, que es un edificio, un rascacielos que se encuentra en el centro de Bombay y que despierta una enorme curiosidad, despierta una fascinación en el personaje que acaba de alguna manera identificándolo y que acaba sugiriendo muchas posibilidades para él. Este edificio se llama la Harman House. Ese es un edificio, un rascacielos que llama poderosamente la atención en su entorno, y el personaje de René nosotros lo encontramos narrado por alguien que lo observa. René está siendo observado constantemente en estos momentos en los cuales tiene interacciones con este edificio. Bueno, y creo que he pensado que para un poco para comprender bien o para tener alguna idea de cómo es ese referente, esa cosa que transporta a René a otros lugares, que es este edificio, podemos leer un fragmento de la novela y vamos a hacer un pequeño experimento hoy. Vamos a leer el fragmento de la novela con la ayuda de mis compañeros, de mis amigos, de Javier y de Carlos, que han creado una melodía para este fragmento y que bueno, vamos a tratar de compartirlo aquí. ¿Estamos preparados? Me voy a levantar. René se distinguía por sí mismo. Con esto no me refiero ni a su ropa ni a su físico. René se había apartado y se apartaba. Allá donde hubiera un espacio vacío, encontraba su sitio. Si lo vi, es porque estaba afuera de los territorios comunes. No habría sabido de él si hubiera bajado la calle escondido entre otros centenares de seres humanos. No, René parecía haber escogido su sitio desde hacía mucho tiempo. Todo lo que sentí mirándolo me pareció inaugural. Lo digo despreciando que los adjetivos y esta mirada sean un juego en el tiempo. Sentí aquello entonces y lo sentí de verdad. Hoy sé que tenía razón. Aquel era el sitio de René. La intersección entre B.N. y M.G. Road no era, para él, un lugar más en la ciudad. Era allí donde el edificio de siempre mandaba. Desde que a René le dijeron que estaba vacío, lo sentía vacío. Cuando llegó a la ciudad, preguntó por él, y le respondieron con bastante desdén. Es anecdótico, es una farsa. A este edificio no debes prestarle atención. No es casi nada. Y René hizo de él una cometa, un rincón, un espacio íntimo y misterioso. Lo convirtió entonces en su siempre, en el recurso al que mirar del modo en que la gente de la costa mira al mar cuando vuelve a encontrarse con él. De eso, de aquella primera visita en la que el asombro rellenó todos los silencios, hacía ya bastante tiempo. El paso de los meses no había hecho más que sumar intensidad a cada encuentro, recuerdos a cada planta, palabras sin pronunciar al asomo de los detalles, preguntas sin respuestas, carreras interiores por las calles adyacentes, pulsaciones por minuto aceleradas. No siempre había estado allí como aquel día, en el que estaba solo, cara a cara con su espacio. Los alrededores eran sucios, estaban sucios, sin terreno en el que no hubiera una sola huella al paso de unos segundos. René se detuvo junto al juego de fuentes y surtidores de agua instalados bajo la torre. No funcionaba. Intentó recordar si lo había visto alguna vez funcionar.
La torre se sostenía pese a no estar completa en su base, alzada sobre sus extremos y liberando un espacio por el que podían circular coches o autorrickshaws. El conjunto de fuentes dedicada a Flora hacía las veces de una glorieta, así como la otra la antecedía si se miraba desde el pórtico de Somaya Babán. La memoria de René trabajó hasta encontrar la imagen de las aguas saltando en una noche cualquiera del periodo de monzones anterior, cuando nada invitaba a detenerse un segundo a observarlas. Tampoco las condiciones meteorológicas invitaban a nada mientras yo lo miraba, salvo la aparición de unos rayos de sol que permitieron que René se distrajera jugando con la proyección de su sombra sobre el asfalto. En la contemplación de su siempre, había estado acompañado, desde el día de las primeras inquietudes hasta cualquier paseo intrascendente por los alrededores. Le gustaba mostrarlo, decir, fíjate en él, dicen que está vacío, y cada vez que lo decía, dudarlo. Estar vacío, sentirlo vacío, lo sentía, pero lo sentía en ese momento, inmerso en el particular vis-a-vis que compartían. Aquel edificio daba la sensación de haber sido concebido para tenerlo todo en su interior, de manera que pensarlo vacío sonaba a renuncia. Y si estaba vacío, habría que llenarlo. René contó sus plantas y llegó hasta 35. 12 letras bautizaban la torre a cada uno de sus lados mayores en anchura, unos metros antes de alcanzar su ático. Las letras, mayúsculas, mostraban algún sentido si se repartían en dos grupos, uno de 7 y otro de 5, dando así a entender las palabras Harman House. Desde allí, hacia el abismo, centenares de ventanas se asomaban a la ciudad, proyectando su existencia a todas partes y recogiendo en sí la imagen de lo demás. Lo demás, el reflejo de René, unas pocas nubes desordenadas en el cielo, el rastro de humo dejado por algún avión en su camino, miles de partículas de polución en el aire, y la sensación de que, si recordaba a Eleanor a la carrera, la confundiría con cualquier otra, o mejor dicho, donde pensaba en ella, pensaba en un hueco, pensaba en la extraña idea de que su aspecto coincidía, milímetro a milímetro, con el de una actriz alemana de nombre poco germano, para, segundos después, no parecerse a ella en nada, e instantes más tarde, recordarle más bien al vacío que cada vez es un nombre que pronunciamos con la intención de identificar a algo. Un vacío, como el espacio que deja libre un ascensor cuando se va, como el de las haches de hormigón que daban forma al edificio, a su edificio, al punto del centro. Porque una mirada detenida a aquella torre regalaba la, según René, interesante y tal vez aparente oposición entre la transparencia del cristal y su facilidad para desdoblarse y convertirse en la opacidad del espejo. Él quería ajustar sus ojos a la tenue luz que ofrecían los cilindros fluorescentes a través de algunas de sus ventanas y adivinar así el porqué de su existencia, si, como decían, no había nada en el estómago de aquel edificio tan especial. Más aún, él deseaba entrar allí, pisar las moquetas del suelo, arañar los cristales, comprobar hasta dónde dejaban de significar todas las estructuras de su esqueleto, asomarse y calibrar, finalmente desde su cima, la verdadera naturaleza de aquella ciudad. No conocía a nadie que hubiera estado en su interior. Ni siquiera había visto nunca a nadie entrar en él. René parecía entusiasmado, incluso perdido en su imaginario laberinto interior. Cambió su posición para encontrar algo de perspectiva, sin dejar de estudiar la repetitiva malla de haches que cubría todo el edificio. Era evidente, se dijo, que la torre no podía estar del todo vacía, no solo por aquellas luces de oficina, sino por otras señales de movimiento tan claras como la asistencia de un empleado de seguridad privada a sus puertas. Se acercó unos metros a ella. Su rostro era el aviso de sus intenciones. Pensaba en apostarse junto a la entrada y esperar allí la aparición de algún ejecutivo, interrogarlo y actuar. Se imaginó a sí mismo entreteniéndolo, forzándolo para que le entregara su acreditación o la tarjeta de su empresa y darse así por el fin el capricho de terminar con la intriga y acceder. Pero tan pronto como recompuso la escena, la consideró una idea descabellada y despertó. Tenía que ser más fácil entrar en aquel lugar. Gracias, jóvenes. Bueno, pues con este fragmento presentamos un poco al personaje y presentamos esa inquietud que tiene el personaje al descubrir este edificio que tanto le fascina, y de alguna manera pues
el lector viaja con él, ¿no? Viaja con él en ese descubrimiento. Esta primera parte, la parte de René de la novela, como decía antes, sucede en Bombay. Y decíamos antes también, bueno, sucede todo en la India y nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué sucede todo en la India? Yo viví en la India más de 3 años, en 2 etapas distintas, y particularmente la India me produjo muchas maneras de asombro. Y es algo que en parte los personajes viven también ese asombro. En la novela, desde mi punto de vista, no se ajusta a lo que habitualmente entendemos por el género de viajes o habitualmente entendemos por otros géneros como de descubrimiento de la personalidad. Yo creo que hay en ello una necesidad de... La motivación de la India tenía mucho que ver con la que la propia India me estaba ofreciendo. En primer lugar, me estaba ofreciendo un asombro que tenía que ver con el espejo. Y el espejo en cuanto a que todo cuanto yo aquello miraba me decía cosas de mí. Y me decía cosas de mí, de mi experiencia, de lo que había sido crecer en un entorno como el nuestro. Yo soy de aquí de Málaga. Y crecer y ver cómo en la India había cosas de lo que yo recordaba en mi infancia, por ejemplo, ¿no? De elementos de cómo nos relacionábamos en la infancia. Al mismo tiempo me hacía preguntas, al mismo tiempo conocer la forma de vivir allí era un constante reflejo de ideas que uno trata de alguna manera raspar y encontrar verdades en ello. Hay otro elemento de la India que hace que esta novela surja y tiene que ver con la propia condición de contadores de historias de los indios. Cada interacción me sugería una historia porque los propios indios te contaban historias. Me pareció un territorio en el cual la imaginación era desbordante por cada cosa que sucedía. No solo desde la mirada de un occidental que llega allí y que, como a menudo pensamos, bueno, la India es color, pero la India es ruido, la India no solo es un absoluto, digamos, festival de los sentidos, por supuesto. Pero no solo eso, es la manera de relatar, la manera de tejer no solo anécdotas, sino elementos que son significativos para ellos y que yo consideraba o veía que se hilaban con la propia literatura de ellos, es decir, con la propia manera en la que ellos han construido su sociedad, la propia manera en la que ellos han construido, ya no solo desde los mitos propios, sino desde la literatura contemporánea, que es una literatura que yo he leído con mucho placer y con mucho interés siempre, ¿no? Por tanto, más que ser una novela sobre la India, yo no pretendía en este acercamiento descubrirle a nadie la India, ni ser tampoco una novela con la que evadirse hacia la India. Mi pulsión y mi objeto ahí tenía que ver con hacer una novela con la India y con cómo se cuenta, cómo se narra en la India, cómo se vive la historia a través de las ficciones que nos vamos creando. Y por ahí la razón de que Guajana haya tomado esta forma, ¿no? Dentro de ello, la India te ofrece muchos retos. No soy el primer escritor que escribe con la India, evidentemente. Uno se ha encontrado con muchas manifestaciones literarias desde nuestro lugar, desde Occidente, y desde la propia India acerca de lo que es narrarse allí, ¿no? Y eso me ofrecía mucho respeto, porque considero que es un espacio que forma parte de mi vida, que forma parte de mi crecimiento personal de muchas maneras, y que produce, por un lado, fascinación, pero por otro lado hay que tener cuidado, ¿no?, de no resultar frívolo, ¿no? Hay muchos acercamientos literarios a la India en los cuales vemos que la frivolidad en cuanto al uso, por ejemplo, de los elementos cercanos al hinduismo, al budismo, son usados con unas intenciones narrativas que a veces pierde ciertos elementos genuinos, ¿no? cierta independencia de lo que la India puede ser, y puede dar al lector nuestro, ¿no?, unas ideas
de ficción que comportan, bueno, nosotros conocemos la India de tantas maneras, ¿no? ¿Qué hicieron los Beatles por la India, por ejemplo? Reflejaron una idea de lo que es el mundo de los hippies o de lo que son los acercamientos al yoga, y se construyó una imagen en Occidente de lo que es la India. Pero además ese espejo que también muchas veces en la India, cuando uno siente la realidad de ese espacio, siente que nosotros, decíamos antes, cuando viajamos, vemos, observamos, pero al mismo tiempo somos vistos y influimos, dejamos una huella. Y la India, como sabemos también, pues es un país que, como cualquier otro, ha sentido muchas huellas, y una de las huellas más poderosas que ha sentido es la del Imperio Británico, y hoy día la huella de la globalización. Cómo se vive en la India es una velocidad muy, muy apabullante de muchas maneras. Entendemos, o muchas veces nos llegamos a la idea de la India como ese espacio en el que el espesor o la lentitud pueden tener un lugar, y lo tiene, pero la India también es una explosión de movimiento. Y digo la palabra explosión también pensando en cómo ellos entienden la creación, ya desde sus textos sagrados, como un sonido, ¿no? Y el sonido tiene mucho que decir en la India. Y esta idea de la relación entre lo tradicional y cómo la globalización ha hecho un efecto, para mí también fue poderoso, porque evidentemente, como nosotros podemos conocer también en nuestro propio entorno, el turismo hace un efecto, ¿no? Y el turismo deja una marca cultural, pero también deja una marca económica, pero también deja una marca en el propio espacio físico con el que nos desarrollamos. Yo en mis dos etapas, por ejemplo, pude ver cómo la India en cuestión de 5 años se había llenado de centros comerciales a la manera norteamericana, ¿no? A la manera estadounidense. Y eso produjo para mí cierto shock, ¿no? Y luego también me produjo preguntas. Bueno, ¿hasta qué punto alguien que ve eso occidental puede estar pensando en que aquello se tiene que mantener de la manera idealizada que nosotros pensamos o no? ¿Cómo vive el propio indio esta transformación? ¿Cómo vive la propia persona del lugar ese contacto con el occidente, con el que muchas veces están enamorados, ¿no? Se sienten enamorados de occidente. Y ahí esta idea de la identidad también se marca. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo estamos nosotros construidos como personas? ¿Cómo están los personajes construidos? ¿Cómo se sienten dentro del desarrollo nuestro vital, ¿no? Y en la segunda parte de la novela, que es la parte de Lila, encontramos a un personaje que la conocemos como Lila, que nos referimos a ellas como Lila, que en algún momento nos dice que cambia de nombre, que juega, el nombre Lila quiere decir es el juego sagrado, en sánscrito también, y bueno, yo consideré que el personaje tenía que ajustarse un poco, tenía mucho que ver con esa idea del juego sagrado, de la idea del jugar y de entender la vida como un juego, como de la misma manera que entendemos la literatura, y va creándose identidades. Y uno de los elementos que muchas veces podemos entender como fundamentales en la identidad es la lengua que hablamos y cómo nos desarrollamos con esa lengua, ¿no? La construcción de ese elemento que muchas veces consideramos país o muchas veces consideramos cultura tiene mucho que ver y fundamentalmente, sobre todo en el siglo XX, se ha estudiado mucho eso, ¿no? Cómo la lengua va generando una identidad, como la propia construcción gramatical va generando una manera de pensar y va generando una personalidad. El personaje de Lila es un personaje que habla inglés, que sabemos que es occidental, que viaja a través de la India, pero que decide hablar un inglés neutro, hablar un inglés sin acento, hablar un inglés con el que esconderse de cosas, ¿no? Y vamos descubriendo cosas de ese personaje a través de lo que esconde, a través de cómo se va presentando. Y por ahí cómo se juega con la identidad a través del idioma que hablamos, a través de cómo hablamos ese idioma, a través de cómo los distintos acentos funcionan. El personaje va jugando con las propias caretas, con las propias máscaras que se desarrollan en ese viaje y en ese recorrido que hace. De alguna manera también nosotros heredamos una lengua, y cuando decimos que la hablamos, no solo la hablamos, sino que estamos siendo hablados por la lengua. La lengua nos construye, la lengua va generando esa cultura personal, ¿no? Por así decirlo. Y
Y aquí creo que nos resultará también interesante ver un poco cómo se presenta este personaje a través de su encuentro con, con los espacios de la India. Para eso he escogido un fragmento que leer, que también Carlos y Javier me van a acompañar ahora. Y bueno, si estamos preparados. Subes en el rickshaw y empiezas a notar la vibración de su motor. Los primeros baches, la cadencia irregular de las piedras en el camino, los tirones que su conductor le da al volante. Tienes la sensación de perderte en medio del universo, sentirte la más mínima de las partículas que lo pueblan y que se exponen a choques y encuentros. El rickshaw sabe de reacciones en cadena, vive en el caos más absoluto. La ciudad jardín se transforma en un inmenso parque de atracciones, donde los límites los ponen calles y carretas, y los coches de choque son, en efecto, estos vehículos en movimiento. Lejos de asustarte, estar subida en uno de ellos te conduce al placer del silencio. Estás sumergida en sus ronquidos, sus arrancadas ásperas, su transistar entre miles de señales indiferentes al tráfico o el movimiento pendular de la cola de alguna vaca. Estás, sospechas, dulcemente atrapada. Comienzas a sentirte como una pequeña pelota dando botes descontrolados sobre el asiento y encuentras en la repetición de esos golpes una especie de madurar, como una forma de despertar, de estar despierta. Te han dicho que en algunos lugares llaman tuk-tuk a este medio de transporte y te resulta gracioso, pues lo ves como la viva imagen de unos golpecitos pacientes tocando en tu particular casa de sueños. Piensas en su diseño y al hacerlo revives muchas de aquellas escenas italianas en las que los ahora lejanos motocarros lo transportaban todo. Frutas, memorias, cartones. Sus colores, amarillo y negro, te traen a la mente los zumbidos de una abeja, quizás maya, surcando los carriles de la ilusión y descartando así su presumible parentesco con los taxis de Nueva York. Ya en las inmediaciones de la sala de cine te descubres protagonista y espectadora, hacedora y expectante. Todos os miran vuestro cruzar por la avenida principal, observan el zigzagueo del auto, ríen y al veros bajar se detienen, enmudecen y al haceros parecen reteneros en sus recuerdos. Llegas a una doble sensación. Ves todo un suceder a tu alrededor, sois también el suceso. El resto de la imagen, congelada, y vosotras, en movimiento. En el interior persiste el juego de espejos, con sus reflexiones dando vida al espectáculo. Los locales, ellos, para los que vuestra presencia reescribe el guión, por un lado. Y vosotras, que necesitáis de sus reacciones para acercaros cuanto antes a la versión original, por el otro. La película proyectada concluye después de 3 horas. Las otras, las que están en el resto de ojos, aún continúan. Abandonáis el salón, gobernado por gigantescos ventiladores, limitados por muros que terminan en celosías directas a la calle, un salón tosco y algo roñoso. Y entonces te vuelves consciente de lo que vives, afirmas que no hay sueño más grande que un filme indio. Tú vienes a entretenerte, ellos, en cambio, ya empiezan a soñar viviendo. Sabes de sobra que la película nunca termina, siempre estás en ella de una manera u otra. Piensas que la mejor manera de estar en ella es olvidarte de estarlo, olvidarte de ti misma y ceñirte con sencillez a tus acciones, dejar atrás incluso hasta el significado de las palabras. Y sabes que estás en el sitio adecuado para ello. Querías entrar en un cuento donde no te importara el escenario. Mejor, estar en un cuento donde el escenario se pareciera al olvido. Estás en el país donde hasta las cosas pierden su nombre, porque las cosas dejan de ser lo que fueron. Donde ves una señal, hay algún cerdo corriendo. Donde preguntas por un zapatero, te mandan a un árbol. Serías capaz de asegurar que muchas de las cosas que ves no tienen sitio en tu idioma, y te reconforta pensar que igual era así, y que te toca estar aquí para empezar a inventar las palabras de las cosas que en Europa se perdieron.
Te olvidas de lo que las palabras dicen e imaginas cómo se dicen las cosas que no tienen palabras. Sin embargo, lo que deseas es deshacerte de mucho de lo que has aprendido, e incluso de lo que aprendes. Niegas que estés fascinada, tan solo dejas espacio a lo que no necesita de espacios. Subís en un rickshaw compartido con nativos, la versión más económica de estos viajes por la ciudad, y os sentáis en la parte trasera, abierta para aumentar así el número de plazas del vehículo. Allí cuelgas tus piernas sobre el vacío, tus sandalias penden de tus pies, y tus pies de los tobillos, en los que todavía no luces ajorcas. Ahora, sientes en tu propio cuerpo lo que significa dejar atrás y mirar. Ves con tus ojos la manera en que se desvanece el antes físico. Aprecias cómo las cosas se quedan ahí, mientras os alejáis sin remisión hacia cualquier otro punto en el espacio, hacia otro lugar que abandonar e imaginar como vivido. Grandi, grandi. Bien, gracias chicos. Ahí, ahí. Bueno, pues este pequeño fragmento pertenece a la parte de Lila, que es el personaje central de la segunda mitad de la novela. Y como decíamos, había tomado esa decisión por la cual intenta no identificarse con nada más que aquello que ella pretende mostrar, ¿no? Y va escondiéndose a través de distintas caretas. Lo cual también es muy indio en la medida en que, bueno, como muchos de nosotros conocemos, ¿no? Las divinidades indias arrojan distintos avatares y esos avatares distintas formas y se van transformando, van apareciendo de distintas maneras a lo largo de todo el cuerpo de la mitología hindú, ¿no? Y de la manera en la que ellos entienden la vida también, ¿no? De algún modo. Generalmente tenemos mucho esa idea que está relacionada con el yoga y que está relacionada con esa idea de la idea pacífica, del entendimiento de la vida india y cómo a la vez la creación y la destrucción, como sus propios dioses cuentan, ¿no? Nos muestran, están también presentes, ¿no? Y que normalmente desde el occidente lo miramos de una manera, pero también está lo otro, ¿no? Y sobre todo está el entender, como también entendemos en Occidente muchas veces, que la vida es un teatro, que la vida tiene muchas máscaras y que la vida también son ficciones que nosotros nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Son las propias ficciones que a lo largo también del texto procuramos manejar, ¿no? Los personajes son construidos a través de su vivencia, son construidos a través de lo que ellos se cuentan y nosotros, como lectores, somos construidos también por esas historias que leemos y somos construidos por las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? A mí me cae siempre, yo me hago preguntas como escritor y me hago también las preguntas como lector, ¿no? Y me queda la pregunta, ¿no? Si somos nosotros nuestra propia novela, ¿no? Si cada uno de nosotros somos nuestra propia novela, nuestro propio relato, como la psicología o muchos filósofos han dado a entender, ¿no? Y si somos nuestro relato, ¿quién la escribe? La escribimos nosotros, dejamos que otros la escriban por nosotros. ¿Cómo nos acercamos a esa peripecia, ¿no? que es desarrollarse en esta cosa que llamamos vida, ¿verdad? Y bueno, estos son los motores, ¿no? de alguna manera de la novela. Este edificio que nutre de historias a René, el personaje de la primera parte, y este constante jugar con la identidad del personaje de la segunda parte. Y bueno, pues un poco por aquí creo que hemos dado ya un poco una idea, espero, de lo que podemos descubrir a lo largo de la novela, ¿no? Creo que ahora es un momento si tenéis alguna pregunta para hacerme y bueno, estaré encantado de comentarle. Y si no, pues nada, nos tomamos algo. ¿También? También. Cuando me dijiste que presentabas el libro, me está recordar porque yo lo leí incluso antes de que se publicase, tuve esa suerte, y me acordé lo primero un poco la estructura, ¿sabes? Es decir, las dos historias, la forma de dirigirte a la primera persona, ¿no? Que también marca toda la novela, pero lo que más me venía a
que hay dentro de la segunda parte, esa especie de fábula del tigre, Ajá. que me parece lo mejor, es decir, lo que recordaba más vividamente. Sí. Yo creo que eso es lo que se escapa de esta estructura tan cerrada que tiene de las dos partes. Ujú. Que comentes un poco de dónde viene, si esta forma parte de alguna fábula realmente que se cuenta allí en la India, es algo todo tuyo, y si tú crees que esa forma de liberarte, ¿no? de en un momento dado, Ujú. abrir y de aquí, o sea, tener esa libertad de contar esa historia, yo creo que tiene el momento más brillante de toda la novela. Es uno de mis momentos favoritos también de la novela, sí. Creo que por un lado, bueno, un poco sin desprendernos del libro, sin tratar de destapar todo lo que sucede, ¿no? No quería decir la palabra spoiler, pero ya lo he dicho. Sin hacer eso, de alguna medida, bueno, esa fábula, como tú dices, esa casi leyenda, ¿no? Que yo buscaba contagiarme del tono de cómo las leyendas indias se pueden contar. Tiene que ver también con lo que os contaba al principio, porque la novela sucede en la India, en otros casos porque es un territorio, es un subcontinente de narradores y que nos cuentan historias a cada momento. Y el personaje que cuenta esa historia es un conductor de rickshaw, que a su manera va desvelando la propia ficcionalización, alcanza un poco la factura de la leyenda, precisamente porque trata de mostrar unos eventos supuestamente reales acerca de una plantación de té y de cómo los dueños de una plantación de té británicos, el dueño de la plantación de té desaparece y la que queda como gerente y regente jugando con las palabras de esa plantación de té es su mujer, que evidentemente busca a su marido, ¿no? Y a partir de aquí se produce una búsqueda, ¿no? Pues estamos hablando de un momento en el cual todavía está muy presente los restos de la colonia y la plantación es un motor de ese espacio económico y todo el pueblo se busca, se muestra contento de participar en el rastreo para encontrarlo, ¿no? Y lo que sucede es que nos encontramos con una figura casi mítica que es la del tigre, ¿no? Como un tigre aparece en lugar del hombre perdido, ¿no? Y casi una historia que tiene puntos de encarnación que pueden recordarnos en algún momento a las historias de la metamorfosis de hombre a lobo, ¿no? De la licantropía, y tiene todos esos elementos de la fabulación que tienen que ver también pues, con el hecho de que el tigre es un animal icónico de la India, con el hecho de que además la piel del tigre ha sido muchas veces utilizada también como parte de la vestidura de Shiva, el dios, ¿no? Entonces, cómo se va jugando con la idea de la leyenda narrada por un conductor de rickshaw y que trata de llevarte a otro lugar, ¿no? Y a partir de ahí, cómo el territorio de lo fantástico se hace natural, se hace ordinario, cómo se vive a través de esos mitos, ¿no? Y cómo en ese espacio es natural que se viva con esos mitos, ¿no? En alguna medida podemos decir se encuentra uno con el mismo fenómeno que se puede encontrar uno con el realismo mágico cuando leemos a García Márquez, por ejemplo, que mucha gente ha calibrado que eso es lo que sucede con Salman Rushdie, por ejemplo, en Hijos de la Medianoche, que hace una propia mitología del territorio del subcontinente de la partición, ¿no? De algún modo tiene que ver con que el espacio te está pidiendo con que esa fantasía se haga ordinaria y se vuelve natural. Y que el hecho de que en lugar del marido lo que encontremos después sea un tigre y las preguntas que eso nos hace forme parte de, ¿no? Entonces se convierte como una historia dentro de la historia, efectivamente, y tiene que ver con esa vivencia de descubrimiento de otras formas de mirar, ¿no? Y como el personaje de Lila tiene otra forma de mirar. Para mí, particularmente, recuerdo con mucha pasión la escritura de ese espacio, ¿no? Es una de las partes de la novela que fue un proceso más, digamos, visceral y furibundo, ¿no? Es algo que llega, que se convierte fue casi música partiendo de
de mi dentro, ¿no? Salió de una manera muy natural y con una capacidad de producción mucho mayor que la que habitualmente tengo yo, de mi ritmo de escritura, ¿no? Y bueno. ¿Perdón? Tienes que escribir un libro de relatos de la India. Bueno, en parte ahí también, ¿no? En parte ahí también. No creo que lo haga, ¿eh? Conociéndolo. Pero bueno, es una parte... Para mí era muy importante tratar de lograr ahí que lo que parece que contigo, afortunadamente, se ha conseguido, ¿no? Que te introdujeras en esa forma de mirar y que la historia fuera pidiendo más, ¿no? Y luego, por otro lado, que el tono pudiera ser verosímil en cuanto a cómo un contador de historias en un rickshaw pueda hacerlo, ¿no? Y que es algo que se vive, ¿no? Que cada persona tiene su historia y te va contando su historia allí y a su vez te pregunta por tu historia, ¿no? Hay muchas preguntas comunes en las primeras interacciones con un indio y con una persona de la India cuando estás allí y te ven como, oiga, un hombre de más de 1,90 blanco, ¿no? Te ven como alguien distinto, ¿no? Y una de las primeras preguntas siempre es ¿qué edad tienes? Pero la siguiente pregunta es ¿estás casado? ¿No? Entonces y a partir de ahí ya continúa, ¿no? Esas son dos grandes preguntas y la tercera es ¿cuál es tu religión? ¿No? Entonces también vemos como dentro de los entornos, sobre todo dentro de los entornos rurales, eso sigue siendo, ¿no? Algo muy central, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. La música que nos ha acompañado hoy, aunque parezca que no tiene que ver con lo que se cuenta sobre la India, en realidad en la propia novela, como producto también de esa globalización, los personajes indios están atrapados también por la música occidental. Y ahí hay personajes indios en los cuales hacen referencia a John Coltrane, por ejemplo, ¿no? Y cómo se van también viviendo, cómo se van abriendo a otras culturas y otras... Y por ahí la música que hoy hemos compartido tenía que ver, independientemente de que no solo de la amistad, sino de nuestro pasado como terroristas musicales, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que... Pablo, yo quería hacerte una pregunta con respecto a... En la novela la arquitectura tiene un protagonismo capital, ¿no? Cuéntanos un poco eso, porque es verdad que has mencionado algunos detalles, pero creo que en la presentación inicial del libro hablaste un poquito más de eso y creo que es bastante interesante, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, cuando yo repaso mis propias escrituras, ¿no? Mis cuentos y la novela, veo que la arquitectura es un elemento muy importante dentro de mis propios textos, ¿no? Y en este caso, la fascinación que siente el personaje de René por este rascacielos es en cierta medida compartida, ¿no? Ahí hay algo de mí en esa fascinación, porque aquí tenemos un arquitecto, por cierto. Una vez cuando yo le dejé la novela aquí al amigo Daniel, una de las cosas que le dije, bueno, la parte del edificio, ¿cómo va? Es creíble, parte de un punto de vista arquitectónico, ¿no? Y él, como es un buen amigo, dijo que sí. y es un buen amigo, me habría dicho que no también, si fuera el caso. Efectivamente, bueno, es por un lado, yo sentí una curiosidad capital con un edificio que no estaba en Bombay, sino en Londres, cuando me fui a vivir a Londres por primera vez. Y ese edificio es el Center Point, que es un poco la semilla de la Harman House. Pero siempre hay una Harman House en cada ciudad, y algunas veces se intenta que haya una Harman House en cada ciudad. Un edificio que busca ser icónico, un edificio que sorprende dentro de su espacio. En Londres es el caso del Center Point, que está en el centro de Londres, y que cuando yo me fui a vivir allí me llamó poderosamente la atención porque es un edificio que no solo es un rascacielos, sino que tiene esta configuración a través de bloques de hormigón en forma de H, que me daba una metáfora ahí con el juego de cómo nosotros no utilizamos la H aspirada, sino que lo utilizamos como una letra que no se pronuncia, ¿no? Eso por un lado, y como por otro lado, cuando yo pregunté, porque era un edificio que
chocaba con toda la arquitectura del centro de la ciudad. Cuando pregunté, bueno, ¿qué hay dentro de ese edificio? Se me dijo, ese edificio está vacío, que es lo que inspira también el motivo de la novela. Y eso me dio mucho juego, ¿no? Imaginar qué habría dentro de ese edificio, y no solo imaginar qué habría dentro de ese edificio, sino esa idea como metáfora. Bueno, ese edificio puede ser una página en blanco, puede ser lo que nosotros queramos que sea, ¿no? Y al mismo tiempo puede estar chocando con todo. Entonces por ahí ese referente arquitectónico que pretende ser invisible, que es lo que se cuenta en la novela, porque tiene esas estructuras con las H que son mudas, está hecho de cristal fundamentalmente, por tanto podría ser transparente o podría ser un reflejo, y si es un reflejo ya lo que refleja es lo demás. Es una de las... Se cuenta en la novela como el arquitecto que lo diseña tiene esa inquietud, hacer un rascacielos que sea invisible, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan una serie de circunstancias a partir de cómo entender el espacio sólido, la solidez de un edificio siendo invisible. Es verdad que por otro lado me fijo también en cómo la arquitectura local, por ejemplo en Bombay, tiene que ver con el estilo indo-sarraceno, ¿no? Como hay una mezcla ahí ya, hay globalización antes de lo que nosotros queremos llamar globalización, ¿no? Como está ahí parte de lo británico y parte de lo local. Y se ve en determinado espacio. Como contraste, por ejemplo, en otro momento de la novela, hay un restaurante que está edificado con papel de periódico, ¿no? Y está hecho de cartón y de madera, y responde como contraste a esa solidez, y funciona como generador de historias también porque está construido de historias, ¿no? Entonces, en algún modo, quien dice una arquitectura es una narración, ¿no? Con la arquitectura se hace una narración de la ciudad, se hace una narración de nuestras ciudades, y está creando un impacto, nos está construyendo a nosotros, porque también el entorno en el que vivimos nos crea, y nos crea psicológicamente. Y en la novela también hay una intención con eso, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿hay preguntas? Sí, quería decir que el primer personaje queda fascinado por el edificio, Sí. por una cosa que se le muestra. Sí. Y el segundo personaje es al contrario, él, si bien he entendido, decide creerse lo que ella muestra. Uh-huh. ¿Hay ahí una intencionalidad en eso, o yo lo he entendido mal? Bueno, creo que sí, que lo he entendido bien. Creo que sí. Hay una intencionalidad, sí. Por un lado, el personaje de la segunda parte, Lila, es un personaje que está probando distintas maneras de ser, ¿no? Y está mostrando distintas caras. Está construyéndose, digamos, ¿no? Pero lo hace a través de juegos. Entiende que la vida es un juego y que la vida te ofrece esas oportunidades. Evidentemente el viaje le sirve también para mostrar distintas caras de sí mismo, ¿no? Y eso también se configura a través de los nombres, ¿no? En algún momento a lo largo de la novela, de esa segunda parte de la novela, el personaje decide cambiar de nombres, que es un juego muy literario, ¿no? Que es un juego muy cervantino, pero incluso más allá, ¿no? El personaje trata de vivir muchas vidas dentro de una, a través de lo que va mostrando, y va jugando con eso porque sabe que eso crea respuestas en los otros personajes que va encontrando, ¿no? Y ahí entra casi en el territorio de la apuesta, ¿no? De hasta dónde se puede llegar, y el personaje se va probando por ahí, sí. Y bueno, en cierta manera son dos mitades, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como has leído bien mientras explicaba, ¿no? Que hay un juego ahí entre lo que no se ve y es transparente, y por otro lado entre lo que uno quiere proyectar, ¿no? Y por un lado como lo que es transparente es sólido, que es el edificio, y por otro lado lo otro la personalidad no es tan sólido, ¿no? Sino que se construye y se hace, ¿no? Entonces por ahí sí, una interesante reflexión, sí. Aprovechar que se nos va a Trieste y ya no nos contesta nada, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo como profesor de literatura en un colegio internacional en Duino, cerca de Trieste, y allí es donde bueno, pues desarrollo mi vida, ¿no? Y bueno, trato de mostrar ciertas cosas, ¿no? Acompañar a chavales
de 16 a 18 años que estudian un bachillerato internacional y que vienen de todo el mundo, que también nutren con historias y que están locos por entender historias, ¿no? y por generar las suyas, ¿no? Entonces, efectivamente, no tardaré mucho en marcharme, sí, estoy de vacaciones por aquí. Bueno, también a lo mejor hay más preguntas y respuestas dentro del libro, ¿no? Así que si quieren pues echarle un vistazo, aquí los tenemos bueno, una alegría estar aquí en un espacio como este y bueno, con mi editor y con mis amigos, con los hombres de negro y con los músicos y con la gente que estamos conociendo aquí, rodeado de libros infantiles, lo cual es algo que